frase muy sencilla, pero es muy poderosa. Políticamente nosotros queremos hacer de la educación el motor de la transformación social. Y sigue siendo vigente para Medellín y para Antioquia esa frase. Ya elaborando en mayor detalle, pues recordar cuál es la esencia de eso, esa base inicial de la manera como nosotros desde el punto de vista político nos acercamos a lo público y en particular a la administración. Recordar que nosotros arrancamos con un conjunto básico de principios hace 14 años. Nos planteamos 3 problemas para resolver. El primero, las desigualdades sociales profundas que tenemos nosotros entre personas y entre nuestros territorios. Eso vale tanto para Medellín como para Antioquia, en el contexto de la ciudad, las comunas, en el contexto del departamento, las regiones y los municipios. La violencia, que tiene, por supuesto, muchas raíces comunes entre Medellín y Antioquia, la violencia de Medellín y la violencia del resto de Antioquia, es una violencia con diferentes intensidades, pero con unas raíces profundas, conjuntas. Y en tercer lugar, la cultura de la ilegalidad y la corrupción, que también tienen que ver con lo que hace Medellín, el área metropolitana, como parte de todo el departamento, teniendo en cuenta que la estructura del gobierno departamental tiene que trabajar con 125 municipios, no en Antioquia somos 125 municipios y Medellín es uno de esos 125, en el área metropolitana son 10, pero por fuera de esto pues hay una gran cantidad de municipios con una diversidad total, pero los problemas siguen siendo los mismos. En su enunciado tienen raíces que se tocan en Medellín, todo lo que pasa en Antioquia tiene una conexión con Medellín y el área metropolitana. Y por supuesto, entonces nosotros hacemos de Antioquia la más educada, la expresión que le da sentido a una extensión de Medellín a todo el departamento de Antioquia. Tiene unos elementos comunes, hay una cantidad de programas que son extensión natural, directa, y otros que son de otro estilo, dado el papel de un gobernante, como en este caso como gobernador, en relación con los alcaldes. En cada municipio, cada alcalde tiene una autonomía bastante grande en la estructura política de Colombia y la manera como nos relacionamos, que mantenemos el mismo espíritu, pero la relación política es de otra naturaleza y la manera como llegamos también es de otra naturaleza. Pero uno podría decir que es una extensión natural, entendiendo las diferencias, pero es un trabajo que se extiende. De hecho, en la campaña electoral, la expresión que nosotros utilizábamos era: lo hicimos en Medellín, lo vamos a hacer en Antioquia, y eso se correspondía con una expresión coloquial en el departamento por fuera de Medellín, donde en términos, la forma como hablamos nosotros, era: Fajardo, dale lo que hiciste para Medellín, dale para toda Antioquia. Por ejemplo, eso tiene pues, imaginarios alrededor de los parques biblioteca. En Antioquia todo el mundo tiene un parque biblioteca. Y así sucesivamente. Las becas, los programas de educación, de emprendimiento, todo eso hace parte del imaginario de todo nuestro departamento. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo es avanzando, extendiendo, adecuando con algunas innovaciones dentro de todo ese tipo de trabajo, pero es una extensión natural. Un poco más acerca de, nosotros decimos educación, pero no significa educación en el sentido del sistema escolar, no solamente. Entre comillas, es un problema con la palabra educación. La educación en el colegio, por lo menos acá en Colombia. Para nosotros educación es educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, que son ese conjunto de expresiones que permiten el desarrollo de nuestras capacidades. Estoy simplificando enormemente, pero es por ahí. Entonces, cuando nosotros queremos llegar con la educación para transformar por todo el departamento de Antioquia, pues nos encontramos con una cantidad de problemas similares a los que encontramos en Medellín y que todavía tienen parte de vida en Medellín, pero puesto en los términos más sencillos es por qué en cualquier pueblo de Antioquia, entre nuestras montañas o al lado del mar o lejos de acá de la ciudad, del área metropolitana, de la ciudad capital,
¿por qué en un pueblo de esos a alguien le preocupará, por ejemplo, la calidad de la educación? En esas montañas, nosotros tenemos acá, como tienen en España, las pruebas de estado con respecto a la educación. Aquí se llaman pruebas saber. Todos los años se hacen las pruebas saber. Si yo llego al alcalde de un pueblito y le digo, alcalde, ¿cómo le fue a ustedes en las pruebas saber? Y me dicen, ¿qué? Eso no tiene nada que ver con la vida de las personas. Allá nadie, esto es una caricatura, pero es muy cerca de la realidad. Allá nadie está muy preocupado por decir, ¿será que nuestros estudiantes tienen competencias básicas como, por ejemplo, el razonamiento lógico? Eso no es un problema, eso no es un tema de la vida de nuestros pueblos. De hecho, no es un problema en Colombia, en términos generales, porque la educación no hace parte de la política de este país. No quiere decir que no haya ministerios, que no haya personas valiosas que están trabajando, pero en Colombia la educación no es un proyecto del país. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos que llegar a cada lugar y empezar a construir a partir de la educación, en este sentido amplio, el motor de la transformación. Eso nos obliga a una cantidad de acciones, análogo a lo que hicimos en Medellín. Describo un par de problemas también que sirven para ilustrar lo que ocurre en nuestro territorio. Nosotros hoy en Antioquia, cerca del 50% de nuestros estudiantes se retiran antes de culminar, no sé cómo le digan ustedes en España, los 2 últimos años del bachillerato. Fracasos escolares. No, pero no es por fracasos, se retiran. Faltan 2 años para terminar el bachillerato, abandonan la deserción. Esos 2 años es lo que nosotros llamamos la educación media. Hay una educación básica y después viene la educación media. Cuando está todo eso, termina el bachillerato, que es el cierre de la vida escolar. Ya después pasa la educación superior en alguna forma. Si el 50% se retira, faltándole 2 años para terminar el bachillerato, eso significa que nosotros tenemos la mitad de estudiantes de 15, 16 años que no terminan el viaje de la educación, por lo menos hasta el bachillerato, y que están sentados en una esquina con unas alternativas muy reducidas, porque de hecho además pues en Colombia, en Antioquia en particular, el tema del desarrollo rural y lo que pasa por otras partes son unas condiciones muy diferentes a lo que es el país urbano. Entonces a nosotros nos interesa que nuestros estudiantes sigan, que terminen por lo menos el bachillerato y de hecho nos interesa que continúen hacia una educación superior, que puede ser educación para el trabajo, técnica, tecnológica o la educación profesional universitaria en el sentido clásico. Ese es un problema que nosotros tenemos y es serio, porque repito, la mitad de estudiantes tienen garantizado para el resto de su vida la pobreza, alguna excepción, pero si un estudiante hoy no termina la educación, el bachillerato, va a ser muy difícil que pueda desarrollar capacidades para ser parte de la sociedad del siglo XXI. Otro problema que tenemos nosotros, para ilustrarles, el 90% de las personas en Antioquia que han estudiado educación superior se han venido de su pueblo a Medellín. Una vez llegan a Medellín y hacen la educación superior, la probabilidad de que regresen a su pueblo es ínfima. Entonces, personas con las mejores capacidades de los pueblos se vienen y se quedan y no regresan. Entonces, eso tiene efectos de todo tipo, obvios, al desarrollo de esas regiones. Si quienes están con mayores capacidades no regresan, pues no propician el desarrollo y de ahí para adelante pues todos los problemas que uno puede imaginar. Esos son problemas tangibles que nosotros tenemos. Entonces nos proponemos crear las condiciones, por ejemplo, para trabajar sobre ese par de problemas y empezar a que en cada esquina del departamento de Antioquia se pueda decir algo de este estilo, que tenemos un programa televisivo que dice eso, estudiar vale la pena. ¿Cómo hacemos? Les hago una ilustración. Yo llego a un pueblo, así pasaba igual en Medellín, pero llego a un pueblo, entonces alcalde de la educación acá, gobernador, se van a caer todos los colegios están a punto de caerse en Antioquia. Por supuesto que es cierto, pero necesitamos un colegio nuevo, computadores, necesitamos más computadores, necesitamos tableros digitales, necesitamos un techo para la cancha de fútbol, para la parte deportiva. Y todo ese tema se reduce a unas condiciones físicas de infraestructura para hasta ahí llega el alcalde. Fundamentalmente, esto es nuevo, es una caricatura, pero
pero ilustra bastante. Entonces, si yo le pregunto, bueno, ¿y aquí cómo vamos en matemáticas? ¿Cómo les fue las pruebas de matemáticas? Nadie tiene ni idea, ya lo había dicho anteriormente. ¿Cuántos se retiraron? No lo sabemos. ¿Cuántos siguieron hacia la educación superior? No sabemos. Llegamos sobre ese territorio y tenemos que trabajar con alcaldes, con comunidades, para decir, tenemos que construir. Son muchas las cosas que hacemos. Por ejemplo, las Olimpiadas del Conocimiento. Eso lo hicimos en Medellín, que era una forma de hacer. Nosotros nos inventamos un examen nuestro, de Antioquia, que llegamos a 70.000 estudiantes por fuera de Medellín este año. Antioquia, les hago un recuerdo, Antioquia es un departamento que tiene cerca de 6,5 millones de personas, es el más poblado de Colombia, tiene 64.000 kilómetros cuadrados, yo no sé cuántos tiene Cataluña, es posible que sea menos que Antioquia. De hecho, Antioquia es más grande que varios países de Centroamérica. Tenemos toda la diversidad posible, es un país en muchos sentidos. Entonces, nosotros creamos las Olimpiadas del Conocimiento, pero antes hemos trabajado con cada alcalde un pacto por la calidad de la educación. Por primera vez empezamos a hablar de calidad de la educación. Ponemos unos parámetros básicos, sencillos. El reto nuestro es empezar a movernos. Entonces diseñamos un plan de trabajo al respecto del plan de calidad para la educación, firmado por el alcalde, con sus docentes y con todo el grupo de la educación ahí participando. Entonces, una de esas componentes es las Olimpiadas del Conocimiento. Los chicos y las chicas toman el examen, todos quieren tomarlo, en contraposición con el examen nacional, que a nadie le importa, el de Antioquia es la más educada, todo el mundo quiere tomarlo. Y hoy los alcaldes quieren que a sus estudiantes les vaya bien en los exámenes, y de esa manera empieza a preocuparse por, bueno, y en el colegio nosotros cómo vamos a hacer para que nos vaya bien. Entonces el rector empieza a ser protagonista, que era un protagonismo tangencial dentro de todas estas cosas, y empezamos a crear unas condiciones. Y con ese examen nosotros le podemos decir a cada colegio dónde están las dificultades que tienen matemáticas, colegio por colegio, casi que estudiante por estudiante. Y tenemos entonces la red matemática digital, donde venimos articulando los problemas alternativos que vamos desarrollando y aumentando a la gente. Igual hacemos con el lenguaje, hacemos con otro tipo de actividades, pero de esa forma vamos entrando. Entonces está la expresión física de las Olimpiadas. Toman 70.000, escogemos los 2 mejores puntajes en cada pueblo, son 200, Medellín está fuera de esto, 248 estudiantes, hacemos una preparación, hacemos otra competencia, quedan 45, 9 por 5 por cada una de nuestras regiones, son 9, y hacemos unas semifinales en vivo y en directo en televisión, y en todos los pueblos de Antioquia saben que este muchachito, esta muchachita está participando en las Olimpiadas porque ya se ganó todo esto, y es el hijo de la señora que vende fritangas en este pueblo para poder alimentar a este muchachito, y todos los días de la vida se despierta a las 3 de la mañana, y ese muchachito entonces empieza para él y para su colegio a obtener un reconocimiento para su pueblo. Vamos en vivo y en directo en las transmisiones todos los sábados durante 9 semanas, después los ganadores todos reciben beca para estudiar la carrera que quieran, una cantidad de premios, etcétera, y llegamos a la final, que ayer lo tuvimos acá, donde de todas las regiones sale la selección Antioquia del Conocimiento, y sale una persona que gana y es el campeón. ¿Eso para qué sirve? Nos sirve para todo, para movilizar. En todos esos pueblos ellos son las estrellas. Los que ganan el pueblo le dan vueltas en el carro de bomberos para que vean, pero empezamos a hablar de educación, mire estas personas, el origen más humilde, en fin, todas esas condiciones. Tenemos punto de referencia, tenemos un conocimiento directo de lo que está pasando en cada colegio a partir del examen. Tenemos una movilización social en diferentes niveles y vamos comprometiendo. De esa manera vamos llegando por todos los rincones. Y así varias iniciativas que son extensión natural de lo que hicimos en Medellín y que hacen parte ya de la vida de nuestro territorio. Los parques educativos son una forma de hacer tangible alrededor de una expresión física extraordinaria todo lo que nosotros decimos. Tenemos un programa de becas para la educación superior en toda Antioquia, tenemos un montón de acciones de esa naturaleza. Hablamos del emprendimiento, los semilleros de emprendimiento en los colegios que me sirven para hablar de proyecto de vida, para trabajar en equipo, para que empiecen a mirar su pueblo con qué potencial tiene desde el desarrollo productivo. Y el parque educativo se convierte en una expresión física de todo lo que decimos. Entonces no es parque educativo por educativo, sino lo mismo que en Medellín, que mucha gente comete ese error, porque dice, mire qué parque de biblioteca. Biblioteca y en el barrio de Gracia
Barcelona, no en el mismo espíritu, pero hay una biblioteca, y bibliotecas hay en todo el mundo, que está muy bien, pero cuando aparecen las cosas nuestras es porque esto es un proyecto político que se expresa y que eso es una expresión física de todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, los parques educativos, ¿qué son? Llegar a nuestros pueblos. ¿Cómo hago yo para llegar a un pueblo de 15.000 habitantes? Un parque educativo, pero no es un parque biblioteca, un parque biblioteca atiende un sector de la ciudad que tiene 500.000 habitantes, aquí es para 15.000. Ese parque educativo que tiene es un sitio inédito. Allá está el primer lugar que hay dentro de cada parque educativo, es la escuela de maestros y maestros, el lugar para las maestras y los maestros. Todo es digital. Está el espacio para el emprendimiento, está el espacio para la educación media, está el espacio para la cultura. Entonces es un sitio que todos los problemas que estamos resolviendo se expresan allá. Allá vamos a llevar vida digital y educación superior. Vamos a hacer programas de bilingüismo y nos vamos a ir conectando. Entonces es un sitio que representa todo lo que queremos construir, todos los sueños quedan ahí. Y para llegar a un parque educativo hace parte de toda esta movilización. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Un concurso. Vamos a hacer 80. En Antioquia son 125 municipios. Hay 10 que tienen algo más grande que un parque educativo, se llaman ciudadelas educativas, que no han tenido mucha fuerza en su funcionamiento. Hay municipios que ya no participan, por supuesto. Hay municipios que tienen mayor tamaño, mayor capacidad que ya tienen, pero casi que todos quedan en este contexto. Hay unos 20 que quedan por fuera, pero hacemos un concurso. No es la negociación, yo le voy a dar un parque a usted alcalde, lo va a ganar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el lote del parque? Usted lo tiene que aportar. Pues no es cualquier lote. Campo, aquí lo que sobra es lotes, espacio, es el mejor lote del pueblo. Y eso obliga a que entonces ¿y por qué es el mejor lote de este pueblo? Pues tiene que empezar a pensar en desarrollo urbano. ¿Dónde están los servicios? ¿Cuál es la movilidad? Estas son las vías, esto es lo que pasa, estamos creciendo hacia esta forma, ya están las viviendas, etc. Entonces presentan un lote. ¿Tiene impacto de la calidad? ¿Está comprometido? ¿No está comprometido? Nunca se la había probado a ganar. Entonces tiene impacto por la calidad. ¿Cómo participa la comunidad? ¿Cómo están las maestras y maestros en todo esto? Los niños, las niñas. Es una movilización total en ese concurso. Yo cada que iba a un pueblo sacaban todos los niños del pueblo, así que queremos un parque, poemas, cuentos, videos, diseñaban los chicos el parque, le ponían su nombre, etc. Yo creo que no, eso es muy habitual en el mundo de la política, es decir, es la primera vez en la historia. A los que están en el poder les encanta decir, o nos encanta decir, esta es la primera vez, porque nosotros estamos haciendo historia, entonces esta es la primera vez que hay una movilización en todo nuestro territorio donde niños y niñas están soñando con algo, que pueden identificar con su vida. Ese es el parque educativo. Entonces tiene un proceso para empezar. Ya estamos movilizando, en todas partes hablan del parque educativo que no existe todavía físicamente. Ilusión, eso es esperanza, yo siempre digo, es esperanza. Dice, bueno, vamos a hacer, se lo ganaron. Que Fajardo nos dio un parque, yo no le he dado nada a nadie, dice, estos no son recursos míos, esto se lo ganó usted, señor alcalde, que puede haber hablado pestes de mí. Yo digo, no me importa, yo a usted lo trato de manera decente y usted es la persona más importante de este pueblo y a mí me preocupa la gente y trabajamos juntos y siempre será tratado así. Con una componente adicional, la arquitectura es única, eso no es parque educativo tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, a usted le tocó D por alguna tipología, no. Para cada pueblo el parque es único, extraordinario y bellísimo. ¿Qué hicimos? Una convocatoria para arquitectos, pero arquitectos que diseñan gratis. Le pagamos por supuesto el trabajo, el taller y todo eso, pero el arquitecto aporta su trabajo creativo. Y entonces pues teníamos en estas convocatorias participaron más de 300 arquitectos y ellos lo hacen. Entonces cada uno va a hacer un diseño único para ese pueblo, como es su historia, como es su identidad. Nuestros pueblos empezaron con una iglesia y una plaza al lado de la iglesia. Pues en el siglo XXI muchos va a ser un parque educativo y qué va a pasar luego el parque educativo. Entonces los arquitectos empiezan a construir, empiezan a entender el pueblo, tienen talleres de imaginarios, participan los niños, empiezan a trabajar. No es que el arquitecto va y dice aquí le va a dar este edificio a este pueblo, no, tiene que meterse dentro de todo esto, tiene que ser parte de todo esto y eso es un parque educativo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es el proceso de diseño perfecto, casi que perfecto, pues siempre, ¿cómo los vamos a construir? Los tenemos que construir 80
metidos dentro de estas montañas. En Medellín sería facilísimo, pero es pueblo, por carreteras, cómo lo construimos, cómo vamos haciendo la movilización social permanente, cómo vamos viviendo el parque de manera tal que cuando se llegue allá ya se tiene todas las condiciones. Es una movilización social. En cada pueblo hay conciencia acerca de la educación, de todo esto. La gente está participando, vamos pegando, vamos gritando y entonces vamos construyendo pues, Antioquia la más educada. Y esos son los símbolos para 15.000 habitantes. En Medellín entonces había parques de biblioteca, había colegios, centro de cultura, parque de las ciencias, jardín botánico, colegios, remodelaciones, centros de emprendimiento social, CEDESOS, todo eso estaba por ahí pegado en Medellín. Pero aquí es un pueblito pequeñito, pues el parque educativo es el que nos sirve para completar todo esto. Ese es. Sí, va a ser un punto de encuentro inédito. Va a tener una condición joven muy grande, pero son jóvenes que han estado, que no han soñado. Son jóvenes que teniendo toda la inteligencia, todo el talento que nos sobra a nosotros aquí en esta tierra nuestra, tienen un espacio que les permite soñar y concretar sueños. Entonces yo me imagino que entre unos años dice, yo empecé en el parque educativo a hacer esta cosa y empecé en el parque educativo y en el parque educativo nos encontramos, porque además es un sitio para encontrarse, para divertirse, en estos pueblos no hay nada que hacer. Entonces es un sitio de encuentro, vamos para el parque, fui al parque, allá conocí esto, me fui a esto. Los momentos más felices cuando escriban sus libros por allá dentro de 100 años, digan, lo más feliz cuando yo era en la vida era cuando iba al parque educativo. Y en el parque educativo me encontraba con mis amigos y entonces íbamos y nos conectábamos y nos relacionábamos con unas personas de otra parte, tenía un proyecto de emprendimiento, ya fue donde empecé a ver el inglés porque tal cosa, y mi primer año de la universidad lo hice allá por vía digital y después empecé tal cosa, así va a ser. Después no sé si me toca ni ver todo eso, pero pues así, sin la verdad, pues no pasa.